Bienvenidas y bienvenidos a un episodio nuevo de Criar en Pareja con Paula. Hoy vamos a estar hablando sobre lactancia materna y trabajo. Sabemos que la reincorporación al mundo laboral fuera del trabajo del hogar requiere para muchas madres una removida emocional, es pasar por un duelo, por una etapa donde se transitan muchas emociones y muchas mamás se preocupan por cómo van a llevar el mantenimiento de la lactancia materna si ese es su deseo. Quiero aclarar que yo no soy especialista en lactancia materna, aunque sí psicóloga perinatal y acompaño a muchas mamás en esta transición y este cambio. Así que hoy vamos a estar hablando sobre qué ocurre cuando las mamás deciden incorporarse al mundo laboral y deciden seguir manteniendo la lactancia materna. Bienvenida y bienvenido al podcast de Criar en Pareja con Paula. Un espacio en el que hablamos de maternidad, paternidad y de cómo cultivar el vínculo de pareja a la vez que criamos desde el amor y el respeto a nuestros hijos e hijas. Aquí te comparto herramientas y reflexiones sobre estos temas que me apasionan. Yo soy Paula, psicóloga perinatal, formada en crianza respetuosa y terapeuta de parejas especializada en sexología. Deseo que este espacio contribuya a que vuestro vínculo se afiance, teniendo en cuenta las necesidades actuales de vuestra familia. ¿Me acompañas? Sabemos que los organismos oficiales recomiendan que al menos los 6 primeros meses esa criatura se alimente exclusivamente de lactancia. En el caso de la mamá que lacte, pues de lactancia materna. Y que a partir de los siguientes 6 meses sea complementario, es decir, que la lactancia, la leche siga siendo el alimento y la nutrición principal y que empiece a complementar con otros alimentos. Lamentablemente, esto no se corresponde con las bajas maternales que tenemos, al menos en España, que corresponden a unas 16 semanas de permiso. Entonces, esta contradicción de que por un lado los organismos en relación a la salud recomienden unas cosas y a nivel gubernamental, a nivel de las leyes que amparan a la maternidad, sean tan precarias, esto añade una dificultad a esas mamás que quieren seguir manteniéndolo. De hecho, las estadísticas dicen que aquellas mamás que se incorporan en torno a los 3 o 4 meses al mundo laboral, en un 60% de los casos la lactancia se ve afectada. Sin embargo, aquellas mamás que se incorporan más tarde, especialmente a partir de los 6 meses, solo se ve afectada en un 30% de los casos. Así que eso da esperanza a aquellas mamás que pueden incorporarse más tarde. A partir de aquí, ¿qué factores podemos tener en cuenta a la hora de decidir si queremos mantener lactancia en el momento en que nos incorporamos a trabajar? Uno de los puntos a evaluar es qué condiciones voy a tener en mi trabajo y condiciones a nivel logístico y a nivel emocional. ¿A qué me refiero? Al nivel logístico, si voy a tener el espacio, el confort y los descansos suficientes para poder extraerme leche materna, para poder tener ese espacio que favorezca el mantenimiento de la lactancia. Y por otro lado, el emocional, es decir, voy a tener una presión en el trabajo si yo me tomo ese descanso, van a tener repercusiones en mi rendimiento laboral, no tanto porque yo no pueda rendir laboralmente, sino porque se me va a criticar, se me va a juzgar, va a haber algo que impida que yo pueda seguir facilitando esa lactancia materna. Sabemos que por desgracia muchas mujeres sufren este moving, estas descalificaciones por algo que a priori la sociedad podría proteger, porque sabemos que cuidando a las mamás cuidamos a los bebés, ¿no? Hoy he puesto a propósito estas muñecas rusas aquí porque para mí simbolizan también esto, ¿no? Esta sociedad, ¿no? Sería la muñeca rusa que puede estar protegiendo o no a esa mamá, y cuando esa mamá está protegida, esta puede cuidar a esa criatura. No vas a ser más pequeñito. Entonces, aquí poder valorar cómo voy a vivir, cómo se va a vivir esto en mi empresa o en mi entorno laboral, para yo también tomar esa decisión y ver
si yo estoy convencida de que lo quiero mantener y puede haber un conflicto, pues tomar también decisiones previas de si hay alguna negociación que hacer en la empresa o si hay alguna cosa que se pueda adaptar, como por ejemplo puede ser el horario. Y otros 2 puntos condicionantes a la hora de decidir si voy a mantener esa lactancia materna o qué características tienen que darse para poder mantenerla será el factor de la edad de la criatura y el factor de cuántas horas voy a estar separada de ella o de él. En ambos casos tendrá mucho que ver con cuántas tomas va a realizar. Cuanto más pequeño sea la criatura, en términos generales, pues es un bebé que más tomas va a necesitar, y lo mismo con las horas de separación. Si yo puedo hacer una jornada pequeña, las tomas van a ser menos. Si yo puedo tener flexibilidad, si yo puedo entrar al trabajo en un margen flexible, o si por ejemplo puedo hacer descansos, o si por ejemplo mi pareja o la persona que está cuidando al bebé puede traer al bebé conmigo en mi horario de descanso laboral o lo que sea, esto va a facilitar también que se pueda mantener. Entonces es importante valorar todas estas posibilidades, reducir el número de horas fuera o separadas de la criatura, y el hecho de que cuanto mayor sea la criatura, pues como antes hemos comentado, que empezará con la alimentación complementaria, también es más fácil que se pueda mantener. Otro punto a tener en cuenta es quién se va a quedar a cargo del bebé en tu ausencia. ¿Quién va a ser? ¿Cuál es la relación contigo? Si hay la suficiente confianza para hablar de estos determinados temas, cómo lo está viviendo esta persona, porque la comunicación entre tú y esa persona o esas personas va a ser clave para que esto se mantenga. Si por ejemplo estamos hablando de una escuela infantil, el poder tener comunicación de cómo llevan otros casos de otros bebés que también mantienen la lactancia materna, si cumplen con los criterios de seguridad alimentaria para que se pueda mantener esa leche que te extraigas y que tengan en su centro. Si es en tu casa, si está tu pareja, si está tu madre, si hay otra persona, un familiar y demás, pues cómo lo está viviendo, qué le preocupa, puesto que todas las aclaraciones, todas las preocupaciones que tengas al respecto, tanto tú como la otra persona, van a ser claves para cómo se va a llevar esto. Por lo tanto, tener una buena comunicación, o sea, tanto tus preocupaciones como la de esas otras personas o esa persona que se queda a cargo, va a ser clave aquí. Y en este momento en el que esa mamá se empieza a plantear el cómo lo va a hacer, el cómo se va a ir manteniendo, o en el momento en que ya ha iniciado esa fase de incorporarse al mundo laboral, se generan una serie de emociones. 2 de las que me gustaría citar son el miedo y la culpa. El miedo es esa emoción que nos trata de proteger, que intenta anticipar qué es lo que puede pasar para que nos ocupemos, para que podamos tomar las acciones necesarias. Por ejemplo, estar informándonos como podemos estar haciendo al mirar un vídeo como este, nos ayuda a anticipar y prepararnos para que se dé de la manera más adaptativa posible. Sin embargo, muchas veces ese miedo llega a ser limitante, porque nos empezamos a imaginar todas las posibilidades que se pueden dar, desde las más irracionales a las más salvajes, y no confiamos en el proceso, ¿no? Entonces, la manera de contrarrestar ese miedo a si va a comer o no va a comer, si se va a adaptar o no se va a adaptar, si voy a sufrir o si va a sufrir, cómo lo va a llevar, y todo esto es confiando en el proceso, viviéndolo como una emoción más que se va a transitar, que pasará, y que iremos aprendiendo, tanto la criatura como nosotros y nuestro entorno, a adaptarnos y a sobrellevar esta etapa. Entonces es un cambio más que a la vez también empodera, porque vemos que es posible si así lo deseamos, y si no es posible porque los inconvenientes superan los beneficios, pues también es un aprendizaje más, un duelo a llevar a cabo, y empodera en el crecimiento personal y en poder ver que todo pasa, ¿no?
Y por otro lado, esa emoción de la culpa que hemos estado hablando anteriormente, que por supuesto en este cambio también tiene que aparecer. Me río, lo digo con un poco de ironía, porque no deberíamos en sí sentirnos culpables, porque para mí la culpa tiene un sentido cuando he cometido un error, cuando he hecho algo que está perjudicando a otra persona adrede, no cuando no tengo las condiciones para ofrecer lo que realmente me gustaría. Es decir, muchas mamás se sienten culpables porque les gustaría, no sé, por ejemplo, pasar más tiempo con su bebé. Vamos a imaginarnos el primer año en general, puede ser más, puede ser menos, o puede aparecer la culpa por otras cosas y no pueden, pues porque la sociedad no lo facilita, porque no tienen las condiciones económicas de salud, etcétera, o porque están sintiendo que les gustaría o tienen la posibilidad de hacerlo, pero no quieren porque están muertas de ganas por incorporarse a su trabajo, cosa que estaría estupendo también si esa es la vivencia de la maternidad, porque todas las vivencias son saludables. Entonces, esta emoción de la culpa, bueno, te sugiero que puedas ver el vídeo que grabé anteriormente sobre este tema para profundizar, pero es importante que entiendas que puede aparecer y que también pasará, que te puedes ir enfocando en aquello que sí que estás haciendo para tu criatura y que cuando tú mejor estés también más le vas a poder transmitir este bienestar a tu criatura. Así pues, me gustaría dar algunos consejos que faciliten el mantenimiento de la lactancia una vez incorporada al mundo laboral. Uno de los puntos será el facilitar la comunicación, que de alguna manera ya lo hemos dicho, con aquella persona que se va a quedar al cargo de nuestra criatura cuando no estemos nosotras. El escuchar sus inquietudes, el escuchar sus miedos, el ver qué es lo que está pasando, porque así nos vamos a poder adecuar al proceso. Otra cosa que de alguna manera también hemos ido comentando es confiar en que esto es un proceso, en que requiere una adaptación, pero una vez que esto nos hayamos ido adaptando, tanto la criatura como nosotros, vamos a poder vivirlo de una manera más armónica. Es decir, al principio suele haber muchos picos, como hemos dicho, de miedo, los bebés de llanto, de inconformidad. O sea, es una manera de expresar aquellas emociones. Al igual que hay otros bebés o otras mamás que se adaptan sin gran dificultad y que van avanzando sin estos picos o sin estas perturbaciones. Pues también esto es una apertura a vivir la experiencia emocional, venga como venga. Y clave para este proceso va a ser tener la información necesaria. Hay muchas asesoras de lactancia que se dedican exclusivamente a esto y hoy en día pues que tenemos las redes sociales, que tenemos mucha información a disponibilidad. A mí me gusta mucho recomendar la aplicación LactApp porque hay muchos artículos, en la aplicación ya puedes programar para hacer el cálculo de el banco de leche y todo lo que es necesario para hacer. Por lo tanto, tener este tipo de herramientas para poder mantener el proceso es clave. Y también va a ser importante tener información para decidir de qué manera vas a suplementar cuando no estés tú. El método más habitual suele ser el dar a los bebés la leche con biberón, pero especialmente si son pequeñitos, pero aunque sean también más grandes, hay otros métodos para poder alimentar a la criatura. Por ejemplo, el método de la jeringuilla dedo para los bebés muy chiquititos, o que beban en vasito para los bebés más o menos a partir de vasitos de inicio, que se llaman a partir de los 4 meses más o menos. Y para bebés más grandes, a partir de 8 meses y demás, también hay un tipo de botellas, que son estas botellas de deportistas, estos bidones, que no son un biberón, que tienen otro tipo de succión para las criaturas y también es una manera muy económica y muy práctica
de que esos bebés sigan tomando la leche materna en otro sistema que no sea el biberón. Entonces esto, por ejemplo, es un tema de que informarte pues puede ir muy bien para ver cuál es el método que más se encaja con tu criatura, ¿no? Para este miedo que muchas veces aparece de no va a alimentarse, no va a querer el biberón, ¿no? No va a alimentarse de algo que no sea la teta. Bueno, y de que sí, ¿no? Los vasitos, ahora perdón que me van viniendo a la cabeza mientras hablo, ¿no? Estos vasitos, estas tacitas que tienen unas asas, o sea, depende de la edad, se puede suplementar de muchas otras maneras y es importante tenerlo en cuenta. Además, también todo lo que tiene que ver con el banco de leche, especialmente cuando son bebés pequeños, se recomienda que se suplementen el máximo posible con la leche materna, no combinando leche de fórmula, que también es otra manera en la que se podría dar, es decir, en los momentos en los que esa mamá esté fuera, en vez de hacer un banco de leche, que básicamente es tener leche congelada suficiente para que la persona que se quede al cargo vaya teniendo alimento para la criatura en tu ausencia, pues también se puede combinar con leche de fórmula. ¿Cómo hacer el banco de leche? Bueno, como os digo, hay un montón de aplicaciones de información donde hablan específicamente de cómo hacerlo. Pero de entrada recomendaría pues, que tuviéramos todo el material suficiente, como el sacaleche es clave para esto, por supuesto, el material para guardar, ¿no? Los recipientes para depositar la leche, y en el caso de que hagamos esa extracción fuera de casa, también lo que es la nevera para transportar la leche materna del puesto de trabajo a casa. Entendemos que aunque la lactancia materna es a demanda, los bebés, especialmente el primer año de vida, hacen tomas cada 2 o 3 horas. Entonces sería poder calcular cuántas tomas aproximadas va a hacer la criatura en mi ausencia y a partir de ahí pues dejar preparado a aquellas tomas. Entonces se recomienda que el banco de leche se guarden tomas pequeñitas para desechar el menos desperdicio de leche posible. Sabemos todo el esfuerzo que requiere para una mamá la extracción de leche. Entonces, si aunque nuestro bebé pueda ser que demande mucho, en realidad con la lactancia materna es difícil de calcular cuánta leche está tomando. Entonces se recomienda al principio que estas conservas de leche sean de pocos mililitros, y en la medida que podamos ir calculando cuánto suele consumir nuestro bebé en nuestra ausencia, vamos adaptándolo si nuestro cálculo es correcto o no, para, insisto, desechar lo menos posible. Y para acabar, un punto que me parece clave y que se habla poco de él es que tengamos en cuenta cuáles son los signos, las señales que emite nuestra criatura para demostrar que tiene hambre. Sabemos que cada bebé tiene su manera, tiene sus estrategias. Un símbolo bastante universal es el de que se pongan el puño en la boca, que se chupen las manos, que saquen la lengua, pero esto suele ser para bebés un poquito más pequeños. Depende de la edad de nuestra criatura, va a hacer unos signos u otros, o va a tener una manera u otra de expresarlo, ¿no? Os pongo un ejemplo de, por ejemplo, mi hijo tira cosas, cuando tiene hambre tira cosas. Entonces cuando ves que está haciendo este gesto, que dudo que sea muy universal, es una señal, ¿no?, que podemos tener de que este niño ya empieza a tener hambre. Cuando pasa esto es que ya está pasado de hambre, ¿no? Entonces el poder observar esas características personales, tanto nosotros como mamás, como las personas que lo van a cuidar, si son del entorno familiar, ¿no?, especialmente si es nuestra pareja o nuestra madre, etcétera, que le podamos comunicar, o que lo pueda haber visto. Mira, ¿te das cuenta de este gesto que hace, o te das cuenta de este movimiento, o de este llanto, o de este sonido? Esta es la manera de identificar que esta criatura tiene hambre. Entonces esto también facilita que esas personas que se queden al cargo puedan
identificarlo y responder adecuadamente a ello. Y por supuesto a las mamás pues nos da una tranquilidad de poder ver que no somos solo nosotras las que escuchamos estas señales, sino que vamos comunicándolo a nuestro entorno cercano. La verdad que en sí la incorporación al mundo laboral después de la maternidad es todo un reto, se mueven un montón de emociones y es normal que entren dudas, inquietudes. Te invito, si estás en esta etapa, a que confíes en el proceso, a que confíes en ti, a que vayas integrando tus nuevos recursos y que espero que te haya servido esta información. Estamos en contacto y te espero en el siguiente vídeo.